Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Estamos en un capítulo más de este programa que ya lleva 6 años al aire. Hoy día vamos a hacer el capítulo 243, para la gloria del Señor, cuestión que era impensable hace 6 años atrás. Hoy día estamos en este proyecto de llevar la palabra de Dios a cualquier persona de habla hispana a nivel del mundo y que pueda recibir el mensaje del Señor, un mensaje que edifique sus vidas, que agrande las veredas de su mirada con respecto a lo que es el Evangelio. Todo esto usted lo puede encontrar en programacristiano.com, donde puede encontrar audios y también algunos videos que hemos hecho en este último tiempo, de acuerdo a las condiciones actuales de la humanidad y que serán muy útiles para su vida. Estamos en una serie que se llama El Amor y hoy día ya hemos avanzado mucho en esta serie, estamos llegando al final de esta serie. Vamos a hacer el capítulo número 20, titulado El Amor de Jesucristo Resucitado, segunda parte. Sabemos, hermanos, que la muerte en la cruz es clave en nuestro proceso de salvación. Y sin la resurrección hubiese sido imposible saber que la muerte fue realmente el pago por nuestros pecados y que este pago fue aceptado por Dios. Si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Por lo tanto, estamos hablando de palabras mayores. La resurrección de Cristo es súper importante porque ello nos permite realmente verificar que el Señor Dios aceptó el sacrificio del Hijo Jesucristo. Nosotros debemos entender que esto representa lo que es la salvación. También la salvación para nosotros era que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y hemos sido resucitados juntamente con Cristo de nuestros delitos y pecados en los cuales nosotros estábamos muertos. La muerte representa la paga del pecado. Dijo el Señor que la paga del pecado es muerte. Y sabemos que no hay justo, ni siquiera uno, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Y el Señor vino a este mundo a rescatarnos de dicho proceso de muerte, de dicho proceso de injusticia y de maldad. Y la cruz representa ese sacrificio que le hacía un cordero sin mancha. Jesús, al no tener pecado, representó el cordero sin mancha y en la cruz llevó duramente el precio de toda la humanidad. Fue encontrado como alguien de los peores criminales. Así sufrió la muerte de cruz, que era la muerte reservada para los peores, para los más deleznables. Y resulta que era necesario que ocurriera así, porque cualquier persona, no importando qué grandes han sido sus pecados, qué malo haya sido, si viene realmente arrepentido ante Dios y confía en el sacrificio de Cristo, y Dios le perdonará entonces los pecados y pasará de muerte a vida y entrará a resurrección de vida eterna. Esto fue lo grande y maravilloso que hizo nuestro Señor, y nadie más puede hacerlo. Alguien puede seguir ideas éticas, ideas morales, religiosas, de cualquier otra religión, que no son malas en cuanto a decidir que el hombre haga cosas buenas.
pero nadie puede pagar el pecado de aquellas personas a menos que lleguen a Cristo. Solamente en Cristo encontrarán el pago total de su deuda. Este pago que lo podemos confirmar con la resurrección de Cristo, y también podemos irlo comprobando cuando las personas son transformadas y pasan realmente de estar muertos en delitos y pecados a una vida en donde se esfuerzan día a día por acción del Espíritu Santo en ser mejores, en ir cambiando, en ser transformados de las malas cosas que hacían para luego alcanzar un nivel de santidad del cual ellos cada día se van esforzando. Y como somos imperfectos, cada día también vamos cometiendo nuevamente algunos pecados que debemos ir a las plantas de los pies para que nos perdone y nos limpie aquel que nos resucitó. El que resucitó a Cristo es el mismo que resucitó también nuestra vida, que estaba muerta espiritualmente. Hoy día vamos a ver este valioso tema acá en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que representa la salvación. Aquí en la palabra de Dios podemos encontrar las directrices que nos guían hacia la vida eterna. Sin esa palabra de la cruz no podríamos realmente ser nada y estaríamos totalmente tristes, pues cuando bajásemos al sepulcro estaríamos perdidos. Pero con la palabra de la muerte de Cristo, con la palabra de la resurrección, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para los que se pierden. Y en realidad la única esperanza, el único camino, la única verdad es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la única posibilidad. No tenemos ninguna otra opción. Solamente la opción de Jesús. Prepárate entonces hoy día, pues algo importante puede aparecer en tu vida que pueda ser útil para lo que andas buscando. Hoy día puede llegar palabra a tus oídos que te estimulen a hacer algo diferente. De eso se trata, que el Señor haga algo hoy para que tú puedas realmente ir creciendo, ir madurando y no te quedes estancado, no te quedes detenido en algún sitio de tu vida por tal o cual recuerdo o por tal o cual pecado. El Señor todo lo hace nuevo y todo lo limpia. Y su resurrección realmente representa lo que a nosotros también nos va a ocurrir en esta vida cuando resucitamos de nuestros delitos y pecados, y también algún día si bajamos al sepulcro. El Señor nos resucitará del sepulcro y algún día también asumiremos un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso que será semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor. Gracias entonces damos a Dios por permitirnos hoy día tener un tiempo para Él en donde su palabra nos guiará a mejores cosas. Esperaba el juicio final para verme con Jesús.
pasos desde siempre. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie El Amor, titulado El Amor de Jesús Resucitado, segunda parte. En el camino a Emaús, aquel domingo de resurrección, ocurrió un hecho que relata Lucas en el capítulo 24 de los versículos 13 al 35. Esta es una historia importante, pues caminaban dos discípulos que ya sabían que la tumba estaba vacía. Habían escuchado también que las mujeres habían llegado corriendo donde estaban los discípulos a decirle que la tumba estaba vacía. Pedro y Juan ya habían sido testigos de que aquella tumba estaba vacía, y los discípulos no le habían creído a las mujeres que habían visto a Jesús resucitado, y todavía seguían desanimados, desalentados, caminando desde Jerusalén a Emaús, y todavía se seguían haciendo preguntas, y a ellos se les presenta Jesús. En primera instancia no le reconocen, pero más tarde se dan cuenta realmente quién es Él. Jesús con amor llega a ellos, les explica la situación, les explica lo ocurrido, les explica las Escrituras. Así es el Señor. Él viene a nuestra vida y poco a poco nos va explicando cómo es que esas Escrituras afectan nuestra vida, cómo es que esas Escrituras son realidad, son verdad, y son tan importantes para cambiar nuestra mente, cambiar nuestro conocimiento, cambiarnos en cuanto a nuestra esperanza. Aquellos dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús estaban desanimados, ya no tenían muchos argumentos que sostuvieran su fe si Jesús había muerto en la cruz y no había resucitado. Su fe y sus esperanzas habían sido a tal punto destruidas que las últimas horas desde aquel viernes de la resurrección, todo se había derrumbado en su vida. Dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy
es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Jesús se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo la habían reconocido al partir el pan. Esta es la tremenda historia, una de las que nos ayudan a alegrar nuestro corazón, que fue verdad todo esto de la cruz, que fue verdad todo esto de la resurrección de Jesús al tercer día, y todo lo que él prometió que sucedería, que era necesario que fuera muerto, mas resucitaría al tercer día, realmente ocurrió. Era domingo, el de la Pascua, por la tarde. Y como había Pascua, había peregrinos de todo sitio, y todos se habían enterado de la crucifixión de Jesús. Aquel tremendo guía del pueblo que había hecho tantos milagros durante 3 años. Jesús Nazareno había sido crucificado, entregado por los propios sacerdotes a los gobernantes, y Poncio Pilato le había crucificado. Estos discípulos sabían también que las mujeres habían ido temprano, muy de mañana, a ungir a Jesús, y habían encontrado la tumba vacía. Habían informado de la resurrección, pero no les creyeron. Seguían esperando que también Jesús libraría. Ellos habían esperado en Cristo que Él sería el que le libraría a Israel de sus enemigos. Creían también en un Mesías político militar que los redimiría. Pero no habían entendido que la cruz era necesario. No habían entendido que todo este proceso era necesario. No se dieron cuenta que Jesús vino a rescatar al mundo de la esclavitud del pecado, y era necesario que el Cordero sin mancha fuera entregado al matadero para poder limpiar el pecado de la humanidad. Cuando Jesucristo murió, sus discípulos perdieron toda ilusión. El desaliento los consumió aquel día viernes y sábado,
y seguían aún el domingo desalentados, temiendo por sus vidas. 2 de los discípulos iban en dirección equivocada, huyendo de Jerusalén a Emaús, siguiendo su propia vida, desanimados porque Jesús había muerto y también incrédulos en que había resucitado. En el reino de Dios, la vida viene después de la muerte. El menor es el mayor. El último llega a ser el primero. Las cosas son como al revés. Después de ese gran sufrimiento que tenemos, viene el gozo, viene la alegría. El gozo de la salvación va entremezclado de padecimientos, de aflicciones. Todo esto parece locura, que estábamos muertos, nosotros que aún vivimos. Dice la Escritura que estábamos muertos. Dice la Escritura que hemos pasado de muerte a vida cuando hemos creído en Cristo, en aquel que resucitó. Todo parece tan extraño. Nos hablan de un cordero que quita el pecado del mundo. Nos hablan que la sangre de Cristo limpia el pecado. Todo resulta extraño para el que no entiende. Todo resulta absurdo, locura. ¿Cómo la sangre va a limpiar? Pero así fue lo que Dios estableció desde el principio, que la paga del pecado era muerte espiritual y era muerte física, y que la única forma de limpiar el pecado era con derramamiento de sangre. Cuestiones que cualquier persona no puede creer. Las escrituras antiguas que nos hablan de el pueblo de Israel, de la vida de los patriarcas, de los sufrimientos, de los sacrificios necesarios, de la ley, cuestiones que cuando leemos aquellos capítulos quedamos muy confundidos, sin poder entender, aburridos de la lectura. Mas Jesús viene a nosotros y nos enseña. Tal cual fue aquellos discípulos a Emaús, que les abrió las escrituras y les fue enseñando, así también ese amor de Jesús resucitado hace que su palabra venga a nosotros a explicarnos que hay esperanza, que sea levantada nuestra angustia, que sea limpiada nuestra desesperanza y transformada en fe, en esperanza. Jesucristo nos llama también, igual que a ellos, insensatos, porque no entendemos las Escrituras. No entendemos que era necesario que Jesús fuese maltratado. Era necesario que Jesús fuese rechazado por los religiosos. Era necesario que Jesús fuese encontrado culpable para poder ser muerto, para que Él sin mancha fuese llevado al matadero. Era necesario que fuera de las puertas de Jerusalén el Cordero de Dios padeciese, el Cordero de la expiación terminase la obra. La expiación, aquella que hacía el sacerdote una vez al año para limpiar las culpas del pueblo. Jesucristo, en su amor, no envió un ángel que les explicara a aquellos dos. No envió un vocero, sino con amor les salió al encuentro. Los amó, les acompañó, les explicó todo. Luego les sirvió el pan bendecido por él mismo, y cuando le reconocieron, se desapareció frente a ellos para mostrar que había cambiado todo. Su cuerpo había cambiado. Ahora ya no era exactamente el mismo. Era el mismo en cuerpo en cuanto a sus cicatrices, mas había una condición diferente. Jesús también nos sale al encuentro.
nos ama, nos acompaña con su Espíritu Santo cada día, cuando estamos confusos, cuando estamos afligidos, cuando no sabemos a dónde ir ni a quién recurrir. Él nos explica las cosas. Si vamos a la oración y le preguntamos también, su voz suave nos hablará. Si vamos a las predicaciones, alguien nos enseñará y el Espíritu de Dios nos hablará a través de ese predicador. En ese mismo momento, dice la Escritura, cuando ellos entendieron, estos dos discípulos que iban a Emaús, se levantaron, ya era de noche, se levantaron y volvieron a Jerusalén a dar las nuevas a los 11 discípulos que permanecían reunidos. Y ya se enteraron también que el Señor verdaderamente había aparecido, pues se le había aparecido a Simón Pedro. A Simón se le había aparecido y se había encontrado con él. Y ellos le contaron las cosas que también les había acontecido en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. La resurrección sigue sorprendiendo a muchos. Muchos siguen sin creer. Se ríen, dudan, no entienden. Jesús se sigue apareciendo a estos mismos durante años, hasta que de pronto alguien de ellos le reconoce y entiende. Así nos pasó también a nosotros. Durante años teníamos los ojos velados y no le reconocíamos. No reconocíamos su voz cuando desde algún púlpito, desde algún sitio, alguien nos hablaba. A pesar de 2000 años de evidencia y testimonio, muchos aún se resisten a creer. Tienen sus ojos velados y sus oídos también lo tienen ocluidos. No pueden ver ni escuchar. Mas de pronto el Señor hace la obra. Su amor, el amor del resucitado, es para con nosotros. Y Él nos ayuda a pesar de nuestra incredulidad. Él está ahí insistente para rescatarnos, para que abramos los ojos. Él bendice nuestros alimentos cada día. Y de pronto su bendición nos alcanza y nos damos cuenta. Son abiertos nuestros ojos y podemos entender. Nuestra resistencia de años queda eliminada. A veces nos creemos religiosos y vamos por la vida así, pero con los ojos velados, sin entender cosas tan importantes, mirando muchas veces lo externo, solamente viendo lo religioso, pero al fin y al cabo incrédulos de que Dios ha limpiado aquella mujer que en apariencia nos resulta no religiosa, pero vemos solamente la apariencia. En apariencia aquel varón nos parece como si no conociera al Señor, pero miramos solo las apariencias. Tenemos que aprender a ver el corazón de aquel que está frente a nosotros. Tienen que ser destapados nuestros ojos para ver a Cristo también en el que sufre, en el hambriento, en el sediento, en el que está preso por la causa de Cristo, en el que está preso, tal vez por otra causa, pero ya conoce al Señor. A pesar de 2000 años de evidencia y testimonio, muchos no quieren creer. Para ellos y para nosotros será necesario que el resucitado nos hable con su voz en nuestra mente, o con la palabra, o con las otras formas que tiene el Señor de hablarnos a través
de predicadores, a través de la lectura de la palabra, a través de hoy día los chats, las redes sociales, los videos. Dios se ha provisto de muchas estrategias. Hoy se requiere también de la fe y la acción de los cristianos actuando, siendo obreros. Son pocos los obreros hoy día que van por el mundo explicando todo con amor, sin condenar a las personas, sino para salvarles, con paciencia, explicando todo. La comunión, el congregarse, el Espíritu Santo en medio hará la diferencia. El Espíritu Santo actuando en el religioso hará que su religión sea realmente llevada a la práctica y con amor también llegue para explicar a los que no entienden. El cuerpo de Cristo hoy día es la diferencia. Hoy día Cristo también se nos aparece camino al lugar donde vamos. Hoy día es el cuerpo de Cristo representado por cada uno de nosotros, creyentes, que vamos a los otros que no entienden y nos quedamos con ellos y les vamos explicando las Escrituras, les vamos haciendo entender, no con ira, no con enojo, no asustándolos, aterrorizándolos, sino haciendo una deliciosa mezcla entre la gracia de Dios, su amor, su santidad, su justicia, su ira venidera, pero todo en una mezcla dulce de ese mismo amor que Jesucristo el resucitado mostró hacia nosotros. Gloria al Señor, porque Él nos abre los ojos, Él bendice nuestras vidas, Él, desde que nos apartamos porque ha llegado nuestra desesperanza y nuestra fe ha decaído, Él se acerca a nosotros a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, para bendecirnos con su palabra, para hacernos ver que lo mejor es entender las Escrituras, que nuestra desesperanza y nuestra incredulidad cambiará cuando vemos las Escrituras y la comprendemos. Gloria a Dios por estos espacios que el Señor provee para nosotros, para que Él nos vaya hablando con dulzura, nos vaya diciendo que sigamos firmes, que sigamos entendiendo que era necesario todas estas cosas. Gracias, oh Dios, porque hoy día seguiremos comprendiendo más de tu palabra. Hoy día aprenderemos a ver ciertas verdades que afectarán para siempre nuestro conocimiento y también elevarán nuestra fe y nuestra esperanza. Que la palabra de Dios hoy día siga hablándonos con amor de las experiencias de los que vieron al resucitado. Cuando hablo de ti, mi alma se
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie El Amor, titulado El Amor de Jesús Resucitado, segunda parte. La gran comisión dada por Jesús a sus apóstoles no fue algo solamente para ellos. Todos entendemos que esa gran comisión que aparece ahí en Mateo 28, de los versículos 16 al 20, es para que cada uno de los creyentes que han existido a lo largo de la historia tome parte de ese mandato, lo haga suyo y en el tiempo que le reste de vida se dedique de alguna u otra forma a llevarlo a cabo. Mateo dice ahí en los versículos 16 al 20 del capítulo 28: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor mismo resucitado se aparece una vez más a sus discípulos en un monte de Galilea. No se menciona el nombre, pero eso no tiene mayor importancia. Lo importante es el contenido. Dice que algunos de esos 11 discípulos le adoraron, aunque algunos dudaban. Y esto nos resulta realmente increíble. Ellos que habían vivido el proceso de la muerte y la crucifixión de Jesús, supieron de su entierro por parte de Nicodemo y José de Arimatea. Supieron lo de la piedra que fue removida. Supieron de los otros testigos que hablaron. También ellos mismos le habían visto en alguna otra ocasión. Pero así y todo, dudaban. Si ellos han dudado, ¿cuánto más nosotros? No significa que eso justifique nuestra duda, pero eso nos muestra cuán débiles somos, que aún frente a la misma evidencia nos falta credibilidad. Aquí, hermano, en estos versículos de Mateo 28, llegamos al final de la vida humana de Jesús. Y les habló confirmando su total autoridad y poder en el cielo y en la tierra. Nos da esa confianza, que Él tiene total autoridad y poder, dominio sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. A sus apóstoles, que saldrían en poco tiempo a entregar sus vidas por la causa del Evangelio, les dio la seguridad de su poder. En cierto modo, siempre ha tenido toda autoridad, todo poder, pero en aquella ocasión estaba hablando de autoridad como cabeza de la nueva creación, el nuevo cuerpo de Cristo, la iglesia, que ahora emprendía su labor. Y esas mismas palabras también son dichas a cada uno de nosotros. Es importante saber que no hay absolutamente nada que esté fuera del poder de Jesús o sobre el poder de Jesús. Él siempre había tenido poder como el primogénito de toda creación, como el primero. Pero desde aquella vez en aquel monte, frente a sus 11 discípulos, tenía autoridad como el primogénito de los muertos resucitados, de aquellos hechos del siglo I y para siempre. Él se presentó en aquella ocasión como el de mayor autoridad, como el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es el mejor lugar al cual podemos ir, al lugar más seguro, al lugar más poderoso, al camino más fiel
la verdad única y absoluta, la vida eterna. Esta gran comisión que les encargó incluye los discípulos de todas las épocas. Nos dejó entonces, hermanos, una gran tarea. Nos envió a todas las naciones, a todos los pueblos, a cualquier persona a la cual podamos hablarles. Nos llamó a ser pescadores de hombres, a quitarles almas al mundo y al enemigo, para que nacieran de nuevo espiritualmente para Dios, por la obra del Espíritu Santo en ellos. Hoy más que nunca estamos con la posibilidad real de cada uno de nosotros también de cumplir esta misión, debido a la universalización de la tecnología que nos permite sembrar la palabra en cualquier persona de cualquier sitio, aunque no lo conozcamos, aunque nunca le hayamos visto, aunque nunca le veremos. Con la tecnología actual podemos hacer eso, sembrar palabra de Dios, hacer discípulos en muchas naciones. La salvación que iban a predicar estos apóstoles sería para cualquiera, para judío y para no judío. Aunque al principio aquellos apóstoles no lo entendieron así, hasta que Pedro tuvo aquella visión de los animales inmundos que debía comer, a la cual él se negaba, hasta que Jesús le dijo que todo era limpio. La salvación es entonces para judíos y no judíos. La salvación para cualquiera representa el resultado del gran amor de Jesucristo en la cruz hacia la humanidad pecadora que se arrepienta y crea en aquel sacrificio, en aquella maravillosa resurrección. La salvación es para quien quiera, que venga, que tome el beneficio. Todos son bienaventurados, bienvenidos a Cristo Jesús. Nuestro mensaje es que la muerte no es el fin, que viene la ira venidera de Dios, que hay juicio final, pero que todavía hay gracia, hay perdón. No importa el pecado que hayas cometido, no importa en realidad el saco, la bolsa de pecado que tengas, sino lo único que importa es que si todavía estás vivo y entiendes todas estas cosas, hay tiempo. El mensaje debe ser con dulzura, con amor, abriéndole una puerta que les dé luz a la persona. Algo que sea dulzura a su paladar, que le permita realmente reconocer su maldad, su pecado, pero que sin embargo hay un camino ampliamente abierto para él, el camino angosto de la salvación. Predicar la salvación de la ira venidera de Dios hacia los pecadores, el juicio del pecado también será nuestra misión. Pero no para venirnos a deleitar de cuánta destrucción habrá, de cuánto fuego vendrá sobre la tierra, sino más bien para venir a decir que hay determinado por Dios un juicio, creamos o no creamos, pero mejor conviene a cada uno que tome el único comodín que hoy día existe y que existirá por la eternidad, que es Jesucristo y su obra de cruz y aquella bendita resurrección que nos habla que todo aquel sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios y hemos nosotros, los pecadores, sido limpiados de toda nuestra maldad. Llegará un día que el Dios santo y lleno de gracia hará uso de su justicia eterna y se producirá la ira de Dios, en que todos seremos juzgados y el que no tenga el ticket, el comodín de la salvación de Jesucristo, irá a condenación perpetua por sus pecados no redimidos. Pero eso es lo que debemos predicar, que aún hay esperanza, que nadie podrá justificarse a sí mismo, que también debemos saber que ciertamente no se convertirá todo el mundo a la predicación. Muchos se reirán, se burlarán, nos rechazarán, no nos querrán escuchar, cerrarán sus ojos, cerrarán sus oídos.
pero lamentablemente será así. Y contra eso no podemos hacer nada. Cuando nos rechacen, nos persigan incluso, o deseen nuestra muerte, y muchos morirán por la causa, como así ha ocurrido durante siglos, finalmente lo único que estará ocurriendo es que se estarán cumpliendo las Escrituras, que seremos perseguidos, que la persecución y el rechazo es parte de la predicación, es parte de la gran comisión. Es algunos coletazos de ser obedientes al Señor, algunos amargos y tristes y duros coletazos de ser fieles al mandato del Señor. Los mensajeros de Cristo tienen la responsabilidad de enseñar el bautismo como un mandamiento que representa el reconocimiento que Dios es realmente el Salvador. El bautismo significa muerte y resurrección. Y cuando somos hundidos en el agua, es como si fuésemos sepultados. Y cuando somos levantados del agua, es como si viniéramos aquel domingo de Pascua, resurrección, tal como lo hizo nuestro Señor y Salvador. El bautismo es una señal externa del lavamiento interno que debe ocurrir necesariamente. Es una señal externa al bautismo de la santificación del Espíritu Santo en nosotros. El bautismo sella y demuestra la justificación del creyente. No todos tendrán la oportunidad en su vida de hacer este acto del bautismo, pues algunos recibirán al Señor estando en la cama en los últimos minutos u horas de su vida antes de partir de acá. Y no tendrán la oportunidad ni de salir a predicar el Evangelio a otros, ni tampoco tendrán la oportunidad de efectuar el bautismo. El Señor sabe todas estas cosas, pero esa es una minoría. La mayoría sí tiene la oportunidad de ir por el mundo y predicando el Evangelio a otras personas. Y también tiene la oportunidad de bautizarse y ser testigo del bautismo de otros. El bautismo, como dice acá, debe ser en el nombre, que está en singular. Aquel nombre sabemos que es Jesús. En estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno. Se debe enseñar también a los nuevos creyentes a guardar la palabra, a ejecutarla, a enseñarla a otros. No es suficiente con hacer conversos, no es suficiente con hacer una simple oración, como si eso fuera todo. Lo importante es ayudarlos, guiarlos con amor, a que guarden los mandamientos, a que si caen, hay posibilidad todavía, si hay vida, de levantarse, de ir a las rodillas, de ir en rodillas al Señor para estar a los pies del Maestro. Y Él, como prometió, nos dará el perdón. Si nuestro arrepentimiento es genuino, claramente nos restaurará y empezaremos a hacer las cosas mejor. Esta debe ser una enseñanza sistemática que debemos hacer hacia los que aún saben menos que nosotros. Debe ser una enseñanza con sumisión a la palabra, en donde nosotros mismos hablamos y al mismo tiempo vamos haciendo la palabra en nuestra vida pública y por supuesto en nuestra vida privada, donde principalmente fallamos. Los evangelistas y los nuevos discípulos tampoco estarán solos, sin auxilio. Emmanuel, Dios con nosotros, el Consolador, el Espíritu Santo, Él estará en todo tiempo para sentir el compañerismo de Jesús. Jesús prometió su presencia y su compañía hasta el fin. Los creyentes tendrán siempre la presencia constante de su Señor, todos los días, cada día. No hay día ni hora del día en que nuestro Señor Jesucristo no esté al alcance de nosotros, que Él no esté presente. El omnisciente Dios, el que conoce nuestros pensamientos, el omnipresente Dios, el que está en todo sitio,
Él es el Todopoderoso. Todo el cristianismo fue esparcido desde aquella hora para conquistar el mundo con aquellos 11 Galileos. 11 Galileos que han aumentado en número a cientos, a miles, a millones. Como una semilla de mostaza creció este gran árbol de la Iglesia de Cristo. Como una pizca de levadura en una masa, ha ido leudando toda la masa para dar ahora un rico pan. Aquellos 11 apóstoles, tan pronto como se les dio la orden, la promesa del Espíritu Santo que vendría a ellos 10 días después de la ascensión de Jesús, comenzaron a obedecer y a diseminar el Evangelio. Algo cambió en ellos. La resurrección representó la vuelta de aquella esperanza que perdieron cuando Jesús murió aquel día viernes. Rápidamente vino la persecución de sus enemigos, que los obligó a huir a tierras extranjeras, en donde siguieron pregonando el mensaje y difundiendo la palabra de Dios a otras naciones, a otros pueblos. Que nuestra labor hoy día no decaiga, que aprovechemos todo esto de la tecnología para ir con el mensaje. Tal como ellos fueron enviados, nosotros también debemos concurrir a la más grande tarea de la historia, no como yendo cada uno solos, sino bajo la misma presencia, poder y autoridad de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y también cuando somos varios los que vamos juntos. 20 siglos después de aquella vez que estuvo con sus 11 discípulos, encomendándole esta tarea, sus palabras tienen hoy la misma autoridad y poder. La tarea está aún pendiente. Mientras no se cierre la puerta de la salvación, nosotros debemos estar prestos para ir y llevar este mensaje. La pregunta sigue siendo cada día: ¿qué vas a hacer hoy para hacer realidad su último mandato? ¿Qué vas a hacer la próxima semana? ¿Tienes tal vez planes para el próximo mes o para el próximo año? Que estos planes comiencen y se hagan hoy. Que no posterguemos estos planes para después. No sabemos cuándo Cristo vuelve, ni tampoco sabemos cuándo se nos cierra la puerta a nosotros. La puerta del conocimiento, la puerta de la razón, la puerta de la vida. Que con este amor que tuvo el Señor para entregar esta gran comisión a sus discípulos, sea también copiado por nosotros cuando vayamos con mucho amor a entregarle este maravilloso mensaje a los que no sabemos, pero allí están, esperando o no esperando ser redimidos. Pero lo que sí sabemos, que hay muchos en todo sitio en que necesita este mensaje, en que necesita la esperanza, necesita crecer en el Señor, necesita que alguien vaya con una palabra de aliento hacia ellos, una palabra no dicha por voluntad propia, sino una palabra extraída de la palabra de Dios. Que el mensaje de Cristo sea pregonado y sea urgente en tu vida hacerlo. No te duermas, no te canses, no te desalientes cuando esta gran comisión no la está llevando de la manera correcta. Que el Señor bendiga el mensaje que llevarás, que el Señor te dé ánimo y con su tremendo poder y autoridad te dé también autoridad para hablar de su palabra y que otros realmente reciban el mensaje, reciban la enseñanza, sean sus vidas cambiadas, transformadas por el poder del mensaje, porque allí el Espíritu Santo de Dios también actuará
Y el gran amor del Señor hará que personas perdidas, personas básicas en su conocimiento de la palabra de Dios, personas que están faltos de palabra, realmente reciban y sean cambiadas sus vidas para la gloria, para la honra y para la alabanza de quien dio la gran comisión, de Cristo resucitado y su amor por todos nosotros. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie El Amor, titulado El amor de Jesús resucitado, segunda parte. Los 11 apóstoles fueron testigos de un suceso maravilloso que los llenó de gozo, que los hizo salir corriendo para llevar el mensaje a otros, para seguir unidos, orando, alabando, bendiciendo a Dios. Este suceso es lo que se le llama la ascensión de Cristo. Aparece ahí en Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Dice la Escritura que Jesús los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado Jesús arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este suceso ocurrió 40 días después de su resurrección el domingo pascual. Fue fuera de Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Allí también en el Monte de los Olivos estaba el huerto de Getsemaní, donde empezaron los sufrimientos de Cristo horas antes de la cruz. Desde aquel mismo monte fue alzado con poder, como si los que van al cielo deben también subir, ascender desde aquellos sitios de los sufrimientos. Los sufrimientos, las aflicciones, las circunstancias difíciles nos permiten elevarnos también al cielo cuando ponemos la vista en las cosas de arriba. En aquel mismo lugar, al Monte de los Olivos, también volverá a poner sus pies el Señor cuando vuelva. La maravillosa observación de la ascensión del Señor es algo que rebasa nuestra comprensión y era muy necesario, era esencial que así ocurriera. Sería absolutamente inconcebible que el cristianismo hubiese cerrado con que Jesús dejó de aparecer acá en la tierra. Sería inconcebible que las apariciones de Jesús fueran mermando paulatinamente hasta dejar de producirse totalmente. Eso sí que hubiese sido algo nebuloso, algo que habría hecho naufragar la fe de millones. ¿Cómo es que Jesús poco a poco fue mermando en las apariciones? Los testigos de aquella ascensión pudieron dar fe que la presencia física de Jesús definitivamente desapareció de la vista de ellos. Tenía que ocurrir el día de la ascensión, que marcara la separación entre aquel ministerio terrenal, los últimos 3 años de su vida, de Jesús de Nazaret, y aquel ministerio espiritual, eterno, celestial de Cristo, en donde le veremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nosotros podamos alzar la vista al cielo, en el sentido espiritual, de mirar este reino de Cristo y lo importante que es crecer en sus asuntos. No tanto de llenar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro espacio de cuestiones que finalmente perecerán. Como una buena despedida, con amor también Jesús, con los suyos. Los juntó como gallina junta a sus polluelos y los llevó a un lugar especial para que fueran testigos de un suceso único e irrepetible. Nunca más nadie verá lo que aquellos 11 vieron.
Él le mostró su amor, les bendijo antes de su partida. Yo imagino aquellas partidas como cuando nosotros vamos a despedir a un familiar que se va lejos, que nos vamos dando un abrazo, uno por uno, con el que se va. Imagino eso, que Jesús uno por uno también fue abrazándoles, consolándoles, dándoles aliento. Y luego, despedido de los suyos, ascendió. Le mostró su amor primero y los bendijo. Jesús ascendió en el aire y desapareció en el cielo. ¡Qué maravilloso evento! Ella fue una despedida, pero ya les había prometido un reemplazante que era la pronta venida del Espíritu Santo. Jesús resucitado nos sigue amando, te sigue amando a ti. Nos ama con un amor eterno y prometió regresar. Y ten por seguro que así será. Y si bajases al sepulcro antes de que Él vuelva, ten por seguro que estarás para siempre con Él si le has recibido, si haces su voluntad, si haces sus mandamientos, si continuamente estás en comunión con el Señor. No se trata solamente de hacer una oración, como te decía, y luego apartarse y cada uno hacer lo que mejor le parece, sino es comprometerse con Dios. Es dejar puesta la mirada en el que está en los cielos, pero también es sentir su presencia acá. Es seguirle alabando, es seguirle bendiciendo, es seguirle adorando con los minutos de tu vida, con lo que haces, con tu tiempo, con tu dinero, con lo que emprendes. Jesús, el resucitado, nos sigue amando. Aquellos 11 apóstoles, después de haberle adorado, dice, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Recordaban también aquella promesa de Lucas 24:49, donde les dijo Jesús: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es la gran diferencia entre estar al lado de un Jesús físico que enseña, que muestra amor, a tener poder en nosotros, el poder del Espíritu de Cristo en nosotros, investidos de poder desde lo alto. He ahí la diferencia también entre estos discípulos antes de Pentecostés y después de aquel día. Es la diferencia entre las muchas religiones, en donde cada cual de cada religión trata de hacer lo mejor que puede, pero no tiene poder desde lo alto. Solamente los que hemos recibido al verdadero, a Cristo, podemos ser investidos de poder desde lo alto. Durante los siguientes 10 días después de la ascensión de Cristo, dice la Escritura que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Pasaron en comunión esperando la llegada de la promesa que ocurrió en Pentecostés, 50 días después de Pascua. De esa Pascua en donde Jesús fue martirizado, pero también aquel fin de semana en que Jesús resucitó. El Evangelio de Lucas en el capítulo 2 habla de Simeón y Ana, unos creyentes devotos en el templo, que estaban allí esperando al Mesías que tanto anhelaban, que no querían partir de este mundo hasta que vieran la promesa. Y cuando vieron al recién nacido, se alegraron y profetizaron. El Evangelio de Lucas termina con otros devotos creyentes en aquel mismo templo, 33 años después, alabando, glorificando, bendiciendo a Dios, orando en comunión, dando gracias por aquel que vino, por la redención consumada.
así nos pasamos la vida, entre un evento y otro. Cuando sufríamos, cuando no sabíamos para dónde íbamos, cuando esperábamos algo que no sabíamos lo que era, cuando sentíamos un vacío que nada material nos llenaba, que ninguna alegría pasajera lo llenaba. Algún día llega Jesús a nuestra vida y después lo interesante es que nos pasamos el resto de nuestra vida honrando al Señor, glorificando, bendiciendo su santo nombre, hasta que algún día sea consumada toda esta escritura que nos habla de un reino eterno con Él. Mientras esperamos las promesas de Dios, debemos permanecer orando y alabando en comunión. Los temores serán acallados, las penas endulzadas o aliviadas. Se conservarán también las esperanzas. La fe crecerá. El conocimiento en Cristo Jesús crecerá. El evangelio del reino también crecerá en nosotros. Lo importante es que en el día a día, en lo público y lo privado, sigamos haciendo tesoros para el reino de los cielos. Y no nos afanemos tanto en las cosas de acá. No nos afanemos en dejar todo perfecto. Finalmente, cuando nos vamos de acá, no necesitamos ni siquiera los zapatos. Esta es la base de la confianza y la fe. Tener la convicción de lo que aún no vemos. Descansar en Cristo, que es nuestro reposo de nuestras obras. Él es nuestro sábado. Descansemos en sus promesas e invoquémosla. Atendamos a sus ordenanzas. Alabemos, glorifiquemos. Pongamos nuestros deseos en las cosas de los cielos. Y esperemos, atentos, aquella vuelta, aquella venida del Redentor para completar nuestra felicidad. Como dice Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Aquel que ascendió volverá de nuevo. Amén, sí, ven Señor Jesús. Confiamos en su fidelidad y en ese amor eterno. Para los discípulos y para nosotros, la ascensión significa un final. Para los apóstoles, hasta ese momento, su fe había estado puesta en una persona de carne y hueso y había dependido de su presencia física. Para los discípulos, la ascensión significó un final. Hasta el día de la ascensión del Señor, desde aquel monte, su fe había estado puesta en la persona de Jesús, una persona física, de carne y hueso, y había dependido de sus enseñanzas, de su presencia física. Desde aquel momento, desde la ascensión, los apóstoles estarían en relación con alguien espiritual que era independiente del espacio y del tiempo. También para los apóstoles, aparte de un final, fue un principio. Los discípulos no se fueron tristes o apesadumbrados, como cuando fue crucificado aquel día viernes, sino rebosando de alegría porque ahora, 40 días después de la resurrección, sabían que tenían un Maestro celestial de quien nada ni nadie los podría separar. Un verdadero rey, un verdadero reino, un verdadero señorío, un Señor de señores, el Señor de señores. Romanos 8, 37 al 39 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un principio para los discípulos, esta ascensión de Cristo. Pero también la ascensión les dio la seguridad de un amigo poderoso en el cielo, de alguien realmente con autoridad, no solo en la tierra, sino en el cielo. No solo en las cosas físicas, sino en todo orden espiritual. Eso es lo que debemos ver para nosotros mismos.
La ascensión de Cristo fue la imposibilidad de verle físicamente hoy, en este tiempo. También significó para nosotros el principio de que tenemos realmente un ser poderoso que une la tierra con el cielo. La ascensión nos da seguridad. Es maravilloso saber que en el cielo nos espera Jesucristo resucitado, lleno de amor, de misericordia, que es Rey de reyes y Señor de señores para estar por siempre con Él en aquellas moradas preciosas celestiales que nos tiene preparada para cada uno de nosotros. Por lo tanto, morir no es ya perdernos en la oscuridad de un sepulcro, sino la muerte es entrar en la vida eterna conquistada por el vencedor de la muerte. El amor de Dios, el amor del resucitado, que venció al pecado y la muerte. Él fue que, con su ascensión, nos abre el cielo para nosotros. Nos dice allá mismo, de esta misma forma en que yo soy elevado al cielo, tú serás tomado algún día y llevado también al cielo, gloria a Dios, para estar con el Señor. Aleluya, amén. Así será. Que la ascensión de Cristo sea para poner el broche de oro de aquella vida maravillosa que nos salvó. Y también para abrir los ojos que algún día nosotros también partiremos con Él. Que todo esto que estamos viendo sea realmente para su gloria. Sabemos que por aquel mismo lugar que Jesús un día subió al cielo, también algún día en aquel mismo lugar, dice la Escritura, Jehová, Dios, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y gloria al Señor, porque nosotros vendremos con Él para establecer la segunda parte y final de lo que implica la palabra de Dios. La segunda venida de Cristo. La redención definitiva de toda la maldad y el reinado de nuestro Señor. Que aquella mirada que nosotros tengamos en aquel que se fue no sea de tristeza, sino de esperanza, porque aquel mismo volverá. Nosotros no debemos seguir la vida que llevaron aquellos discípulos en cuanto a que dependían de la presencia física de Dios, sino nosotros tenemos el llamado de ser constituidos a la misma forma que fueron aquellos discípulos después de la ascensión de Cristo, después de Pentecostés, que sin verle, solamente sintiéndole en su corazón, espiritualmente sintiéndole, espiritualmente escuchando también su voz, su palabra, su suave silbo apacible que nos habla a nuestra mente. Glorioso es el Señor, que nos invistió de poder desde lo alto. Algo que tal vez nos cuesta al principio comprender. A todos a lo mejor nos gustaría que Cristo estuviera sentado frente a nosotros, explicándonos estas cosas. Que no fuera yo, sino fuera Él físicamente, hablándote. Pero la verdad, haríamos finalmente como los discípulos. En momentos de dificultad, saldríamos huyendo, aterrorizados. Pero ahora que tenemos el poder del Espíritu Santo, no necesitamos estar frente al Maestro, esperando que Él llegue a nuestro hogar para sentarse con nosotros a conversar, sino que tenemos estas rodillas que Dios nos ha dado, este corazón nuevo que el Espíritu nuevo también nos ha dado, con el cual podemos en poder tener acceso a ese velo rasgado, tener acceso a la presencia de Dios e ir en cualquier momento, en cualquier lugar, no esperando que Cristo aparezca físicamente, sino nosotros yendo a Él, acudiendo a su presencia. Y Él
estará siempre presto. Todo esto bajo el contexto de un reino espiritual en el cual ya participamos. Si Jesús no hubiese ascendido físicamente, si no hubiese llegado la promesa del Espíritu Santo, nuestra religiosidad sería pobre. Estaríamos dependiendo de que si Jesús está con nosotros, si Jesús nos vino a ver o no nos vino a ver. Que tu religiosidad tampoco dependa si tu pastor te llamó, si tu pastor te vino a ver, si tu pastor te dio una voz de aliento. En la mayoría de los casos, aquel hombre que Dios designó no estará presente para poder ayudarte, guiarte, consolarte en los momentos que tú necesitas, en los tiempos que tú realmente necesitas de Él. Pero sin embargo, está la posibilidad directa, sin ir al pastor, a ese que gobierna la congregación en la cual tú vas, sino tenemos esta tremenda posibilidad de ir directamente a buscar el consuelo, la ayuda, la guía de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de este reino espiritual. La ascensión representa el principio, el gozo de que se ha abierto un camino entre la tierra y el cielo. Ese camino es Cristo. El que volvió, también volverá. El que se fue, algún día volverá. Y por aquel mismo camino que Él se fue, nosotros también podemos algún día irnos físicamente de este lugar. Qué maravillosa es su palabra. Qué reconfortante es poder seguir analizando el amor de aquel que hizo todo perfecto para que nosotros podamos en todo momento y en todo lugar estar en contacto con Él, con su amor, con su paciencia, con su bondad, con su benignidad. Cristo volverá. Y eso es lo que nos tiene que poner también a cuentas con Él. No podemos llevar una vida relajada, tibia, sin una real aproximación al Señor, como esperando que Él golpee nuestra puerta física, porque eso no ocurrirá. No ocurrirá que el Señor un día golpee la puerta de tu casa y Él físicamente, tal cual es, entre a tu casa. Tampoco le verás por la calle, por las avenidas, físicamente tal cual lo vieron esos 11 apóstoles. Pero sí le puedes ver en el necesitado, en el hambriento, en el pobre, en la viuda, en el depresivo, en el enfermo, el que está lleno de pecados. Cualquiera está lleno de pecados. Si puedes ver ahí a Cristo, estarás entonces viendo al mismo que se fue, que dejó su Santo Espíritu para que tú lo uses y tengas los ojos del Espíritu de Cristo para poder ver la necesidad, para poder ver con el mismo amor con que Él nos amó. Si tienes la sensibilidad suficiente, ese Espíritu de Cristo en ti hará que tú tengas esos ojos de amor y puedas ver lo espiritual en donde otros que no tienen lo que tú tienes no ven nada. Solamente ven a alguien reclamando, alguien que sufre, alguien que ni siquiera les importa. El Señor nos llama a este trabajo hoy. Cristo vuelve en cualquier momento. Prepárate, anuncia su camino, vive según sus normas en este reino espiritual.
Y esto hazlo con todo tu amor, no el amor del hombre, no el amor del hombre común, sino con el amor ágape de Dios, aquel amor que es incondicional, unilateral, que no espera nada a cambio. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención, traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima le enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá, la injusticia cesará, todo él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven, Señor, sí, ven, 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 Señor.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie El Amor, titulado El amor de Jesús resucitado, segunda parte. También el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, habla con respecto a este resucitado que se les apareció. Dice Hechos capítulo 1, versículos 3 al 5. A quienes también, después de haber padecido, se presentó Jesús vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La resurrección de Cristo, como decíamos, es base del cristianismo. Sin la resurrección de Cristo, en realidad nuestra fe sería vana. Los discípulos fueron testigos de todo lo sucedido a Jesucristo, su vida antes de la crucifixión y los 40 días posteriores, donde les siguió enseñando más acerca del reino de Dios que debían proclamar. Fíjate el amor del resucitado. Vuelve a mostrar que Él ha resucitado y además continúa su labor de seguirlos preparando, de seguirlos fortaleciendo, de presentarse vivo con muchas pruebas indubitables. Se les apareció durante 40 días, hablándoles a ellos juntos acerca del reino de Dios, hablando de la promesa del Espíritu Santo, para que no estuvieran tristes cuando se fuera. Se apareció entonces en muchas ocasiones para enseñarles y comió con ellos, probando que estaba vivo. La evidencia de la resurrección y el bautismo del Espíritu Santo claramente cambió la vida de los discípulos. Ya no vieron más físicamente al resucitado, pero ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, fueron hechas otras personas, con poder, con autoridad, sin miedo, fortalecidas totalmente, así como nosotros podemos serlo. Hoy día, sin ver físicamente a Jesús, podemos sentir su presencia, ver nuestra transformación, mirar hacia atrás y ver que ya no deseamos cometer los mismos pecados que cometíamos antes. Ya sentimos vergüenza cuando cometemos a diario cualquier pecado. El Espíritu de Dios nos redarguye de pecado y nos dice en nuestra mente, en nuestra conciencia, que hemos actuado mal. Si no siente alguien eso y peca sin tener ninguna especie de remordimiento ni de voz interior, es porque no tiene el Espíritu Santo, sencillamente. El Espíritu Santo, de eso se trata. Es la gran promesa que dejó Jesús cuando estaba resucitado y les confirmó esto antes de la ascensión. Durante el momento de la cruz, los discípulos huyeron temerosos, lloraron angustiados y se escondieron desilusionados temiendo por sus vidas. El Espíritu Santo cambió la vida de los discípulos. Luego de la resurrección dejaron de temer y arriesgaron todo por esparcir por el mundo las buenas noticias acerca de Él, de las cuales estaban absolutamente convencidos. Tan convencidos estaban que enfrentaron desprecio, prisiones, azotes, golpes, burlas de todo tipo, dolor y martirio, muerte por cruz, variados tipos de muertes que sufrieron los apóstoles. Y a lo largo de la historia, miles han sufrido martirio por causa de su fe, pero lo han soportado con ese Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, bautizados. Ya nada puede destruir su fe. No negaron su fe estos apóstoles después que recibieron la promesa del resucitado nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres no hubieran dejado sus casas ni arriesgado su vida por esparcir una mentira o un fraude. Claramente lo hicieron porque estaban absolutamente convencidos de lo que hacían. Sabían que Jesucristo resucitó y se encendió su entusiasmo para proclamar la noticia a otros, a los que no le conocen, sintiendo también lástima por el que no le conoce. Esa también debe ser nuestra labor. Podemos confiar en el testimonio de los apóstoles y descansar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. 2000 años después
todavía podemos tener la certeza de que nuestra fe se basa en hechos reales, de que nuestro Dios es real. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Pablo presenta una evidencia contundente de la resurrección de Cristo. No fue solamente palabrerías de alguno que otro. La credencial más importante de Pablo como apóstol era que fue un testigo del Cristo resucitado. Él se llama abortivo. Abortivo significa que fue un caso especial. Los demás apóstoles vieron a Jesús físicamente durante 3 años. Pablo debiera haber muerto sin Jesucristo como Saulo de Tarso, sin haber llegado a ser hijo de Dios. Él persiguió la iglesia, fue autor intelectual de homicidios como el de Esteban. Pero aún Cristo se le apareció resucitado, le perdonó y lo hizo su hijo. El perdón puede alcanzar a cualquier persona, no importa lo malo que haya hecho. Aún a los asesinos, que nos parece absolutamente injusto que suceda, pero aún los asesinos pueden alcanzar la misericordia de Dios. Y esto le ocurrió al apóstol Pablo. Esto ocurrió más de una vez que Jesucristo se le presentó en visiones. Él nos llama la atención de la aparición a más de 500 personas a la vez. 500 personas no pueden ver una visión al mismo tiempo. Nosotros como médicos podríamos decir que una persona puede estar imaginando cosas, pero no 500 personas confirmando lo que han visto al resucitado, que les fue a hablar, les fue a enseñar. No sabemos a qué fue Jesucristo, pero se les apareció a 500 personas reunidas en un mismo tiempo. A todos les apareció y pudieron ser testigos. Pero a pesar de todo, siempre habrá personas que negarán esto o no creerán en la resurrección de Jesucristo. Pero la gente puede cambiar. No hay que desanimarse. El Jacobo mencionado acá en 1 Corintios capítulo 15 puede que sea Santiago, el hermano de Jesús, que dice la Escritura en Juan capítulo 7 versículo 5 que ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, este Jacobo que aparece mencionado acá por el apóstol Pablo, al cual se le apareció Cristo, inicialmente no creyó que su hermano Jesús era el Mesías. Pero ¿qué ocurrió? Luego de verle resucitado, de recibir sus enseñanzas, se convirtió no en un creyente cualquiera, sino en el líder de la iglesia en Jerusalén. También entendemos que escribió el libro de Santiago, que aparece ahí en el Nuevo Testamento. La resurrección, hermano, es un hecho histórico, comprobable. No te desalientes por causa de los incrédulos o cualquiera que niegue la resurrección o que se burle de tu fe. Ten esperanza, ten fe, porque un día todos veremos la prueba viviente cuando Cristo vuelva. Escudriña las Escrituras, ora, alaba, adora a Dios, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, sé obediente. Gózate en la transformación de muchos. Si no hay milagros que ocurran aún, tranquilo, siente la presencia, siente la voz en tu propia vida y mente. Ese es el mayor milagro de todos, el haber sido rescatados, nosotros que debíamos ir a condenación. El milagro más grande es que tus pecados hayan sido perdonados y esto tú lo sientas. Y ahora, sin tener vergüenza, puedas servirle a tu Dios y honrarle a aquel que probablemente ni tomabas en cuenta o incluso te burlabas de él.
El Evangelio, hermano, es la revelación de Dios en Cristo como un evento real que tuvo lugar con la vida y obra de Jesucristo. 33 años acá. Luego crucificado, al tercer día resucitado y luego 40 días apareciendo a muchos. Presenciado esto por cientos de testigos confiables y señalado también por otros escritores del siglo I. El Evangelio no es especulación, no es hipótesis inventada por hombre, no es teoría inventada por hombre como las múltiples teorías de las cuales hoy día muchos enseñan y es obligación enseñarlas a nivel de todo el mundo, como la teoría supuesta de la evolución y el Big Bang y todas esas mentiras que aparecen en muchos libros que lo que quieren es señalar que la Biblia no tiene razón, que Jesucristo es solamente un personaje que vivió y nada más. El cristianismo, el ser discípulo de Cristo, no es una corriente de pensamiento filosófico, no es vivir normas éticas para ser más bonito, sin base. Es un acontecimiento real del cual hay abundante evidencia histórica y cuando Cristo llega a nuestro corazón, cambia, transforma la vida. Realmente hay un cambio en la ética, pero no porque nosotros queramos ser buenos, sino porque Dios va transformándonos por dentro. Vamos teniendo conciencia de pecado y sentimos vergüenza. Y por eso vamos en arrepentimiento cada día al Señor por lo poco o nada que hemos hecho, o por los pecados, las faltas que hemos cometido, o lo inútiles que somos. O bien vamos a pedirle dirección al Señor para que nos guíe en los próximos acontecimientos en los cuales nosotros queremos estar involucrados. Es tan inmenso el amor de Jesús que toleró la incredulidad de incluso su hermano Jacobo y esperó que personas como ellos fueran transformadas. Se cuenta también que Judas, también uno que se llamaba Judas, que era hermano del Señor, fue transformado. Y probablemente la carta de Judas sea también obra del hermano de Jesús. Pedro también fue restaurado en sus compromisos cuando le negó y huyó de brindar un mayor apoyo al Señor. Saulo también fue transformado a pesar de que perseguía a cristianos y luego el Señor lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Y tú y yo, nosotros, pecadores también, que estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, hoy día tenemos, por el amor de nuestro Señor, la esperanza real de llegar a amarle como Él nos amó. Nuestra labor es inmensa, hermano. Tenemos la misión de hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo. El Señor quiere que nosotros aprendamos a amar como Él amó. Como Él amó cuando estuvo en medio de su pueblo ahí en Jerusalén. Durante esos 3 años, ya hemos revisado varios capítulos en que hablamos cómo Jesús amó y cómo Él quiere que nosotros amemos igual que Él. Hemos revisado la cruz, el mayor acto de amor de Dios hacia nosotros. Hemos revisado al Cristo resucitado, que tuvo paciencia y siguió trabajando mientras estuvo resucitado, dando testimonio a muchos, para que muchos fueran los testigos, para que no fueran solamente unos 2 o 3 testigos, sino para que muchos fueran testigos de su resurrección. Empezó con María Magdalena, aquella mujer de la cual el Señor había sacado 7 demonios, pero que fue fiel como otras mujeres y estuvo cerca ahí, presente en el lugar de la cruz, mientras sus mejores amigos habían huido, a excepción de Juan, que estaba cerca también. Pero nosotros, hermanos, nosotros muchas veces hemos estado alejados del Señor. Conocemos su palabra, mas no hacemos.
Hemos incluso predicado la palabra y la palabra nos ha quedado grande como un gran manto. Nos cae encima y no somos capaces de ejecutarla. El Señor en su amor ha tenido paciencia. No nos ha fulminado, no nos ha quitado la vida. Todavía nos da la oportunidad de arrepentimiento, todavía nos da la oportunidad de que amemos a los que están a nuestro alrededor y algo más allá. Porque la idea no es quedarnos con poquito, sino la idea es pensar en grande acá en el cristianismo. No para ser tenido como grande, sino haciéndonos el menor de todos, el ayudador, el servidor, el que está dispuesto a hacer el trabajo, el obrero, el siervo, el esclavo. El Señor algún día dice que nos dará a cada uno según nuestra propia obra. Gloria a Dios por eso, porque ya con el ingreso al reino eterno estábamos más que beneficiados. No teníamos ninguna esperanza. El amor de Dios es tan grande y Él desea que sigamos trabajando ese amor ágape, ese amor incondicional que Él nos enseñó, ese amor que fue tan bendito que el mismo Dios, el Rey de los cielos, el Creador del universo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No vivamos una religiosidad en donde estamos esperando escuchar profecías, ver cómo la gente obra milagros y vivir un evangelio de esa naturaleza. El Señor quiere vidas transformadas, vidas realmente repletas en amor. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, dice la Escritura, y tuviese toda la fe, pero si no tengo amor, nada soy. Si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy un mental que suena solamente y que no se entiende. Si diera mis bienes a los pobres, incluso entregase mi cuerpo para ser quemado, pero si no hay amor, de nada me servirá. El amor, hermano, debemos aprender este amor que nos mostró Jesús, un amor sufrido, un amor benigno, un amor sin envidia, un amor en que Él no se jactaba siendo el Rey del universo, que no estaba envanecido tampoco. Aquí llegó el Rey del universo hecho hombre. Vengan a mí y adórenme. No lo decía de esa manera. La gente iba, entendía. La gente entendía su maestría, el poder de su palabra, la autoridad con la cual hablaba. Él no hizo nada indebido, no buscó lo suyo, no se irritó a tal punto que respondió de la misma manera. No guardó rencor, pidió perdón por los que le crucificaban incluso. No guardó rencor con Pedro, con Saulo de Tarso, con sus hermanos. No guardó rencor con muchos tal vez que luego se convirtieron y que Dios lo acogió con amor y que tal vez ni siquiera ayudaron a salvarlo en aquel día en la mañana cuando Pilato preguntó al pueblo a quién querían, si a Barrabás o a él. Jesús no se gozó de la injusticia, se gozó de la verdad. Él es la verdad. Todo lo sufrió, todo lo esperó, todo lo creyó, todo lo soportó, porque Él poseía el amor más grande, el amor que nunca deja de ser, el amor eterno, el amor que nos permite hoy día estar cobijados bajo su manto. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y la replete de amor. Que ese amor pueda ser reflejado en cada momento de tu existencia, en lo público y en lo privado, partiendo por tu hogar, partiendo por tu casa, partiendo por los tuyos. Háblale de ese amor de Cristo, muéstrale ese amor de Cristo, manifiéstale de muchas formas el amor de Cristo. No te llenes la boca hablando solamente, sin hacer nada. Que el Señor te dé sabiduría, te fortalezca, te dé ánimo para que vayas a otros y lleves ese amor, para que lo compartas con los tuyos y lo lleves a otros.
Que la gracia de nuestro Señor nos ayude a crecer cada día. Sigue investigando más en las Escrituras con respecto a este amor de Dios. Sigue indagando cómo fue el amor de Dios en el Antiguo Testamento, cómo lo es en el Nuevo Testamento y cómo lo está haciendo hoy día en tu vida, cómo lo estás llevando a cabo. Damos gracias a Dios por esta serie, El Amor. 20 capítulos para hablar del amor de Dios. Que toda la honra, que toda la gloria sea para el Señor. Y nos estaremos viendo en programacristiano.com. Y también nos puedes ver en facebook.com/Ruby Sáez Montoya. Gracias a Dios porque le hemos servido y el Señor ha sido bueno. Y esperamos que estas enseñanzas sean tremendamente útiles para tu vida, para que así crezca el amor a tu Dios, a tu Salvador, al que debes honrar, glorificar y alabar por siempre. Levantó la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. Levantó la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud, solo tú sabes.
Levantó la cruz de Jesús, proclamo su